Con lágrimas en los ojos y la voz visiblemente quebrada, Gökberg Yildirim pronunció una frase que quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Frente a las cámaras, sin ensayos ni filtros, el actor habló desde un lugar profundamente personal. Cada palabra fue dicha con una calma cargada de emoción. No se trató de una actuación ni de un discurso preparado. Fue una confesión real, cruda y directa. En ese instante, el silencio fue tan fuerte como sus palabras. Gökberg Yildirim comenzó explicando que hay momentos en la vida que redefinen por completo el significado del hogar. Para él, ese concepto dejó de ser un lugar físico hace mucho tiempo. Dijo que el hogar es donde el corazón encuentra paz y seguridad. Mientras hablaba, sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. No esquivó la emoción ni intentó ocultarla. Permitió que el público viera su lado más humano. Cuando mencionó a Semre, su expresión cambió de inmediato. Su tono se volvió más suave, casi protector. Explicó que ella representa estabilidad, comprensión y apoyo incondicional. No utilizó grandes palabras, pero cada frase fue clara y contundente. Habló de una conexión construida con el tiempo, una conexión basada en confianza y respeto mutuo. El momento más impactante llegó cuando habló de su hijo. Gökberg Yildirim se detuvo unos segundos antes de continuar. Respiró profundamente y miró al suelo como buscando fuerzas. Dijo que la paternidad transformó su manera de ver la vida. Afirmó que todo lo que hace ahora tiene un propósito más grande. Ese propósito tiene nombre y rostro. El actor explicó que ser padre le enseñó el verdadero significado de la responsabilidad. No se refirió solo a cuidar, sino a estar presente, acompañar, escuchar y aprender todos los días. Habló de noches sin dormir y de sonrisas que lo cambian todo. Describió la paternidad como el papel más importante de su vida. Ningún proyecto profesional se compara con eso. Gökberg Yildirim dejó claro que su familia es su prioridad absoluta. Dijo que el éxito pierde sentido si no se comparte con quienes amas. Para él, el aplauso más valioso no viene del público. Viene del hogar que ha construido con esfuerzo. Momentos que no se ven, pero se sienten. Durante su declaración, el actor no buscó generar polémica. Habló con una sinceridad desarmante. No levantó la voz ni dramatizó la escena. Simplemente compartió su verdad. Esa honestidad fue lo que más impactó a quienes lo escuchaban. Fue una confesión que traspasó la pantalla. Al decir, mi hogar es Semre y mi hijo, Gökberg Yildirim resumió toda una vida en una sola frase. No fue una metáfora vacía. Fue una afirmación firme y consciente. Explicó que el hogar es donde se siente aceptado tal como es, donde puede ser vulnerable sin miedo, donde encuentra fuerza incluso en los días difíciles. El actor habló también del sacrificio que implica proteger lo que ama, de que hacia lo que ama. Dijo que no siempre es fácil mantener el equilibrio entre lo público y lo privado. Sin embargo, aseguró que vale la pena. Prefiere el silencio de su hogar a cualquier ruido exterior. Esa elección la hace todos los días y no se arrepiente de ello. Mientras continuaba hablando, las lágrimas ya no eran solo emoción, sino alivio. Alivio de poder decir en voz alta lo que siente, de no esconder su realidad detrás de personajes. Gökberg Yildirim mostró que también necesita refugio, un lugar donde no tenga que demostrar nada. Ese lugar es su familia. El impacto de sus palabras fue inmediato. La audiencia permaneció en silencio absoluto. Ford
No hubo interrupciones ni preguntas apresuradas. Todos entendieron que estaban presenciando un momento auténtico, un instante que no se repite fácilmente. Fue una pausa emocional en medio del ruido habitual del espectáculo. Gökberg Yildirim dejó claro que no busca aprobación, tampoco busca titulares vacíos. Simplemente quiso expresar lo que para él es esencial. Su mirada reflejaba serenidad después de hablar, como si al decirlo, algo se acomodara dentro de él. Esa serenidad fue contagiosa. El actor explicó que el amor no siempre se grita, a veces se protege en silencio. Se cuida lejos de los focos, se construye con acciones diarias. Esa es la forma en la que él entiende su hogar. Una forma simple, pero profunda. Al finalizar su declaración, no hubo despedidas largas, solo un gesto de agradecimiento. Gökberg Yildirim se retiró dejando atrás una sensación difícil de describir. No fue tristeza ni euforia, una mezcla de verdad y emoción. Algo que permanece incluso después de apagar la pantalla. Sus palabras continúan resonando porque hablan de algo universal. La necesidad de pertenecer, de amar y ser amado, de tener un lugar seguro al final del día. En ese sentido, su mensaje trascendió su propia historia. Se convirtió en un reflejo de muchas vidas. Así quedó registrada una de las declaraciones más sinceras del actor, sin artificios ni exageraciones, solo un hombre hablando de lo que realmente importa. Semra y su hijo como su hogar. Una frase simple que lo dijo todo, y que difícilmente será olvidada.